Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza que empezamos la semana pasada del libro de Corintios. Estuvimos hablando en Primera de Corintios una situación que se había levantado en Corintios y que Pablo tuvo que escribir esta carta, incluso 2 cartas, porque la problemática continuó. Pero acá en la ciudad de Corinto, nosotros podemos ver que era una ciudad muy poblada y una ciudad donde recibía mucho turismo. Era una ciudad donde, una de las ciudades más importantes de Acaya, y era una ciudad donde había mucho tráfico de personas. También en esa ciudad se celebraban muchos, era la ciudad donde se celebraban las Olimpiadas. Por ejemplo, hoy día estamos celebrando en Japón las Olimpiadas. Bueno, empezaron ahí en Corinto las Olimpiadas y muchas personas entonces venían. Pero no solamente eso, en Corinto había lo que se llama una metrópoli, o donde estaba la estatua de la diosa más importante, Afrodita, donde venían muchas personas a visitarlo por causa de eso, porque habían 600 prostitutas religiosas que en las tardes bajaban de ahí para vivir con las personas de la ciudad y con los turistas. O sea, imagínense usted en ese momento dado la corrupción y la inmoralidad que había en la ciudad de Corinto. Todo esto es importante para saber el por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en Corinto. Una ciudad donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran griegas, donde la sabiduría, el intelecto, el conocimiento era muy aplaudido. Entonces las personas de origen griego que tenían esa cultura siempre estaban buscando personas a las cuales ellos podían seguir, de acuerdo a su retórica, de acuerdo a su verbo, de acuerdo a su léxico. Entonces ellos decidían: voy a seguir a este personaje o a este maestro porque me gusta cómo habla, me gusta su dialéctica, me gusta su manera de expresarse. Entonces ellos siempre exaltaban la sabiduría, el conocimiento, les gustaba esas cosas. Cuando nosotros leemos entonces la carta a los Corintios, nosotros nos percatamos de un problema que está surgiendo en esta iglesia. ¿Por qué razón? Pablo levanta esta iglesia y dura 1 año y medio enseñándole a esta iglesia la palabra de Dios. 1 año y medio. Cuando Pablo se va, entonces deja a Apolos para que Apolos continúe la obra. Pablo levanta esta iglesia en su segundo viaje misionero. Entonces, cuando Pablo se va, entonces se va a Efesio, donde Pablo dura 3 años a 4 años allá en Efesio predicando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Que la iglesia que está en Corintios, esta iglesia está compuesta de gentiles. Está compuesta, cuando hablamos de gentiles, están los griegos, pero también los griegos estaban compuestos de personas que eran muy religiosas o eran muy paganas, y personas que le daban culto a la sabiduría. Pero también había un puñado pequeño, un pequeño puñado de judíos que se habían convertido al cristianismo también. Nosotros entonces vemos que Pablo escribe esta carta porque fueron una delegación de la familia de Cloé a decirle a Pablo la situación que había en esta iglesia, que se estaba presentando o que se había presentado en esta iglesia. Y el principal problema era la división que había en esta iglesia. Había también problema de incesto, había problema en cuanto a la Santa Cena, había varios problemas, pero el mayor problema era el problema de la división, que es el cual nosotros vamos a estar hablando. Entonces, en el capítulo 1 nosotros vemos algo interesante, que Pablo empieza a hablarle a esta iglesia que tiene todos estos problemas, pero que también Dios ha derramado en esta iglesia un carisma, ha derramado los dones del Espíritu de tal manera como no vemos en otras iglesias. Esta iglesia tenía todos los dones, tenía todo el carisma, la gracia de Dios se había derramado en esta iglesia. Pero aún así esta iglesia tenía todos estos problemas como ninguna otra iglesia. Y vemos entonces que Pablo saluda a la iglesia y le llama la iglesia de Dios.
A pesar de todos los problemas que tenían, era la iglesia de Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos que no hay iglesia perfecta. No la busque, porque inmediatamente que usted llegue, deja de ser perfecta. No hay iglesia perfecta. Pero sí las iglesias, si se aferran a lo que nuestro hermano Néstor habló, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un solo Dios, entonces bajamos a la categoría de que somos parte de esa iglesia, pertenecemos al reino del Señor. Y esto es importante. Entonces vemos que Pablo empieza a hablarle a ellos acerca de que os ruego, hace un ruego en el versículo 10, capítulo 1, de que cómo es posible que ellos hayan hecho partidos en la iglesia, grupitos en la iglesia, y empezaron a decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefo, de Pedro y otros de Cristo. Entonces vemos dentro de esa iglesia que había un problema increíble. ¿Por qué? Porque cuando hay inmadurez hay grupos en la iglesia. Porque el problema mayor de la iglesia de Corinto, que lo vamos a ver, es la mundanalidad que estaba vigente en la iglesia de Corinto. O sea, la mundanalidad y también la falta de madurez que ellos tenían, como eran niños todavía. Por esa razón, en toda iglesia donde hay mundanalidad, donde hay falta de conocimiento de la palabra de Dios, siempre van a haber grupitos y siempre va a haber problemas y falta de amor. Y eso es una de las cosas que Pablo señala en esta carta. Y Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes digan uno es de Pablo? Y como dije la semana pasada, probablemente había muchos que la parte de los gentiles que decían, bueno, Pablo es mi apóstol porque Pablo es o Pablo es mi pastor porque Pablo, me identifico con Pablo. O habían algunos que les gustaba la retórica. Apolo tenía un verbo increíble, y algunos quizás de los que amaban la filosofía de esos griegos, no, yo soy parte de Apolo porque Apolo tiene un verbo, Apolo tiene un léxico maravilloso. Otros decían, quizás el puñado de judíos que habían, bueno, yo pertenezco a Pedro porque Pedro es el apóstol de los judíos. Pero había otro grupito que Pablo lo acuñó acá, lo añadió, y es aquellos que dicen yo soy de Cristo. Probablemente eso suene muy bonito, ¿verdad? Que si yo soy de Cristo, y es verdad, nosotros somos de Cristo. El problema, como dijo John MacArthur, es que este grupo que fue insertado acá tiene un problema también. Y es que a muchos cristianos hoy día dicen yo soy de Cristo y no me someto a ninguna autoridad humana. Eso es antibíblico. Y este grupo que estaba acá decía, no, yo no obedezco a Pablo, no obedezco a Apolo, no obedezco a Pedro, yo solamente obedezco a Cristo. Y eso suena muy bonito, ¿verdad que sí? Pero es antibíblico. Porque también Dios nos dio a nosotros pastores, líderes, como dice acá, Efesios capítulo 4, ¿para qué? Para equiparnos, para que nosotros podamos entonces hacer la obra del ministerio y llegar a la madurez de un varón perfecto. Por ende, los ministerios son un don, una dádiva, un regalo que Dios le dio a la iglesia. Ahora, no es para que pongamos a los pastores, a los maestros, a los evangelistas en un pedestal. El único que tiene que estar en un pedestal se llama Jesucristo, no los pastores, no los maestros. Y el problema de estas personas que estaban acá era que estaban poniendo a Pablo en un pedestal, a Apolos en un pedestal y a Pedro en un pedestal. Y era un problema, porque en la cultura griega se exaltaba mucho al hombre y la sabiduría. Y ese era el problema que estaba sucediendo acá. Entonces Pablo le dice a ellos, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Está Cristo dividido? ¿Está Cristo hechos pedazos? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Y si ustedes se dan cuenta, las veces que Pablo menciona a Cristo, solamente en estos pocos versículos, es maravilloso porque Pablo quiere enfatizar que lo más importante y el más importante en la iglesia se llama Jesucristo, no los líderes. Los líderes solamente somos instrumentos en la mano de Dios. Eso es todo. Colaboradores en el reino de Dios. Eso es todo lo que somos. Pero el crecimiento lo da Cristo, no los pastores, nadie más. Cristo es quien da el crecimiento a la iglesia.
Y esto es importante. Y Pablo entonces está tratando con esta problemática de división en la iglesia de Corintios. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? En ninguna manera. ¿O acaso está Cristo dividido? Y Pablo entonces empieza a hablar de todas estas cosas que señalan inmadurez en la iglesia de Corinto. Inmadurez. Inmadurez porque están actuando como niños en la fe y no como personas espirituales en la fe. Pablo en el capítulo 2 empieza a hablarle a ellos. Miren esto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Le está diciendo a ellos, le está dando una bofetada en la cara y le está diciendo: la sabiduría, hay dos sabidurías, está la sabiduría de los hombres y está la sabiduría de Dios. Pero yo no vine a ustedes a hablarles de la sabiduría de los hombres, yo vine a hablarle a ustedes de la sabiduría de Dios. Vamos a ver cuál es esa sabiduría, Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría oculta. La sabiduría, el misterio oculto que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que se manifestó ahora en el Nuevo Testamento. Pablo le continúa diciendo: pues me propuse entonces predicar a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón Pablo dice esto? Porque hoy día especialmente, y en esos tiempos, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Se presentaba en la iglesia la sabiduría en vez de presentarse a Jesucristo. Se le estaba dando culto a la sabiduría en vez de darle culto a nuestro Señor Jesucristo. Hoy día también en muchos púlpitos se da mucho culto a la sabiduría. Y no solamente eso, se da mucho culto también a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y el único, de acuerdo a Pablo acá, el único que da demostración de poder es el Espíritu Santo en la iglesia. Y es cuando se predica a Cristo y a este crucificado. No es cuando nosotros tomamos 3 horas alabando a Dios y glorificando a Dios en corito. No. Es cuando se predica a Cristo, cuando se predica la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo da demostración de poder, porque se ha hablado del crucificado. Eso no significa que Pablo solamente habló de Cristo y de la cruz. Pero Pablo en todos sus mensajes terminaba con el Cristo crucificado. Terminaba con el mensaje de la cruz. Entonces, no podemos nosotros entretener a la gente en la iglesia, porque el Espíritu de Dios no opera a través del entretenimiento, sino a través del poder del Espíritu cuando se predica la palabra de Dios. Y como hemos siempre dicho acá en este púlpito, el Espíritu de Dios solamente es responsable cuando se predica la palabra de Dios potablemente, ¿verdad que sí? Cuando se predica la palabra de Dios genuinamente, Él solamente es responsable de eso. Él no es responsable de otras cosas. Entonces debemos tener cuenta nosotros cuando se predica la palabra de Dios o cuando se predica emociones. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios era que habían maestros que cuando Pablo se fue y se introdujeron a la iglesia de Corintios y empezaron a introducir la sabiduría como la excelencia en vez de Cristo como la excelencia. Y estaban manipulando a la iglesia a través de el conocimiento y la sabiduría, y no estaban predicando a Cristo. Y este es el problema que está sucediendo. Por eso Pablo continúa diciendo: ni mi palabra ni mi predicación fue de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, miren cómo la fe crece, miren cómo la fe madura, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, hermanos,
va a crecer a medida que la palabra de Dios es expuesta en los púlpitos. La fe del creyente va a crecer, va a madurar a medida que la palabra de Dios sea expuesta adecuadamente. Entonces aquí nosotros vemos que muchas veces perdemos tiempo hablando de otras cosas menos de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como líderes es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice Pablo, y sabiduría no de este siglo. Y Pablo continúa hablándole a ellos de que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero lo vamos entonces ahora a entrar en el capítulo 3, que es el que nos compete, el capítulo 3. Entonces Pablo le empieza a decir a ellos en el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Bueno, el problema de la iglesia de Corintios que eran unos mundanos. Habían traído todo ese bagaje de la cultura griega, la habían cargado y la habían llevado a la iglesia. Y estaban entonces no comportándose como aquellos que habían adoptado una nueva naturaleza en Cristo, sino como aquellos que cargaban un bagaje histórico y cultural. Estaban actuando en la vieja naturaleza. Y Pablo está sorprendido porque Pablo duró 1 año y medio enseñándole a esta iglesia. Estamos hablando del apóstol Pablo, tomando una iglesia y enseñándole por 1 año y medio, 18 meses, le enseñó a esa iglesia. Y miren cómo esta iglesia, luego que se va, cómo esta iglesia empieza a actuar. Es para que ustedes vean que no depende solamente del pastor el crecimiento de la membresía, depende también de ustedes. Dependen de que ustedes vayan a sus casas, a sus hogares, y estudien lo que se ha predicado. Y que mastiquen como una vaca y empiecen a digerir todo lo que ustedes han oído. Y empiecen a estudiarlo de nuevo. Y ese es el problema, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Escucharon, pero le entró por un oído y le salió por otro. Entonces a la iglesia no se viene solamente a cantar coritos y a oír un buen mensaje. No, a la iglesia se viene para ser equipado, para luego ir a nuestros hogares y estudiar lo que hemos predicado. Porque esa es la única manera que vamos a crecer y vamos a madurar en el Señor. Os di a beber leche. ¿Por qué? Y no vianda. ¿Por qué, Pablo? Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Cómo es posible que ustedes deberían ser maestros y lo único que son es niños todavía en la fe? Por ejemplo, yo tengo 3 nietos y a esos 3 nietos yo no le puedo dar un mangú con carne, o espagueti o cosas pesadas, ¿verdad que no? No lo van a digerir adecuadamente. Tengo que darle algo de leche, cosas así para ser fortalecidos. Entonces, dependiendo la edad de la persona, espiritualmente hablando, esa persona va a ser alimentada o con leche o con vianda. Pero este pueblo de Corinto estaba actuando como niños en la fe, inmaduros. Deberían actuar como personas maduras, pero estaban actuando como niños en la fe. ¿Cuántas personas tienen 20, 50, 40 años en el Evangelio y todavía actúan como niños en la fe? Porque no es la edad, cuántos años tú tienes en la iglesia, es cuántos años tú tienes en la palabra. Hay personas que tienen 10 años comparado a una persona que tiene 2 años. Y la persona que tiene 2 años actúa más maduro o más madura que la persona que tiene 10 años. Porque esto no tiene que ver con tiempo, no tiene que ver con edad, tiene que ver con entrega. Mientras más te entregas al Señor y a su palabra, más maduro vas a ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una iglesia donde no hay madurez?
¿Qué es lo que sucede en una iglesia mundana? Va a suceder lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Van a haber divisiones. Van a haber grupitos. Van a haber partidos. Yo soy de fulano, yo soy de fulana. Y eso muestra entonces de que hay falta de madurez en una iglesia cuando esto sucede. Y Pablo continúa diciéndole a la iglesia, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Miren dónde está la falta de madurez en la iglesia de Corintios, en los grupitos. Yo soy de fulano, yo soy de fulana, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hablar con ese vocabulario de yo soy de fulano, a mí me gusta fulano, hermanos, les voy a decir algo, como dijo Pablo al final del capítulo. Por ejemplo, aquí está Néstor, aquí estoy yo y algunos, pero entre Néstor y yo, imagínate que ustedes, un grupito de ustedes, yo soy de Néstor, y el otro diga, yo soy de Caimares. Eso es falta de madurez. ¿Por qué razón? Porque Néstor y mi persona solamente somos colaboradores en el reino de Dios y ambos somos de la iglesia. Somos un regalo de parte de Dios para la iglesia. Aquí no hay competencia, entre Néstor y yo no hay competencia. Nunca ha habido competencia. ¿Por qué razón? Porque yo conozco el llamado que Dios ha dado a Néstor y Néstor el que Dios me ha dado a mí. Y respetamos eso porque eso lo usamos para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer partidos en la iglesia, porque cuando hacemos partido inmediatamente somos inmaduros en Cristo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Es la pregunta que hace Pablo. ¿Quiénes son? No somos nada ni nadie, solamente somos ¿qué? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concidió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo más importante aquí es el crecimiento que Dios ha dado en las personas. Lo único que nosotros somos es personas que Dios nos ha llamado a predicar este bendito evangelio, como dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, para equipar a la iglesia para la obra del ministerio al cual han sido llamados. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, porque fue Pablo quien plantó esa iglesia. Pero luego vino Apolo y regó la iglesia. Pero Pablo está diciendo, ninguno somos nada. Ninguno, solamente somos servidores. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí la gloria es para Dios, no para los hombres. ¿Se dan cuenta? La gloria es para Dios y Pablo está claro en su llamado. Hermano, debemos nosotros respetar a nuestras autoridades, a los líderes, debemos respetarlo, pero nunca ponerlo en un pedestal, jamás, jamás. Por ejemplo, hay muchas personas que nosotros admiramos, y ustedes también, pastores, líderes que nosotros admiramos, pero nunca jamás ponerlos en un pedestal. Hoy día nosotros, por ejemplo, yo tengo personas que son mis maestros, y es importante que usted tenga personas que usted admire. Por ejemplo, yo admiro, él pasó a la presencia de Dios, pero yo admiraba y admiro las enseñanzas de R.C. Sproul. Pero yo no pongo a R.C. Sproul en un pedestal. Entonces, quizás a alguno de ustedes les gusta MacArthur, a otro le gusta Piper, a otro le gusta otro, quien sea. Lo más importante de todo esto es que todos ellos, Piper, MacArthur, ¿quién más? Washer, ¿quién más? Núñez, todos ellos son de Cristo y Cristo es de nosotros y ellos son de nosotros también. Ellos nos pertenecen. ¿Se dan cuenta? Cada uno de todos esos maestros que Dios ha levantado en el pasado, en el presente y aquellos que Dios levantará en el futuro, todos ellos son un regalo de Dios para la iglesia. Y no debe haber competencia entre nosotros y entre ellos, diciendo a mí me gusta aquel porque aquel es mejor. No.
En ninguna manera, ninguno de ellos son todos un regalo de Dios para la iglesia. Hay ministerio que Dios, recuerden que Dios es el que da el crecimiento. Hay ministerio que Dios lo ha bendecido en gran manera, dándole gracia en sus enseñanzas. Son ministerios grandes. ¿Vamos a estar nosotros envidiosos por eso? No, al contrario, debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. El celo no debe tener cabida en el corazón de un creyente, y más de un pastor. Un pastor nunca debe de estar celoso, ni un maestro por otro maestro que Dios usa en un grado mayor. Nunca debe existir eso. Porque cuando Dios usa a MacArthur o a Miguel Núñez o a quien sea, yo estoy viendo la bendición de Dios en esa vida para la gloria de Dios y para el crecimiento del pueblo de Dios. Eso es todo. Y eso es importante, y tenemos que cuidar los corazones también de ellos y no exaltarlo. Solamente a Cristo debe ser exaltado. El que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia, ahí viene la palabrita tan clave. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Se dan cuenta? A cada uno, Dios le dio una gracia a Pablo, le dio una gracia a Apolo, le dio una gracia a Pedro. A cada uno le dio Dios una gracia, un don de gracia. Por ende, como fue Dios que lo dio, no podemos estar celosos de lo que Dios ha dado, porque toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto viene de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de arriba. Por ende, cuando Dios le da a un buen maestro a una iglesia, hermanos, deben estar agradecidos con Dios por eso. Les voy a decir algo. Cada don y cada maestro y pastor que Dios haya dado a una iglesia es a esa iglesia. Cada iglesia debe estar agradecida con el pastor y el liderazgo que Dios le ha dado, porque Dios lo ha puesto en esa iglesia y por ende en esa iglesia es que van a ser edificados. No en la iglesia de fulano de tal o en la iglesia de fulana de tal. ¿Por qué? Porque es en la iglesia que Dios lo ha colocado. Entonces no podemos desvalorizar ni despreciar el don que Dios ha dado en esa iglesia. ¿Se dan cuenta? Que es lo que estaba sucediendo acá. Y lo que sucede muchas veces en muchas iglesias. Oyen más, escuchen, no es por nada, pero oyen más a MacArthur, oyen más a fulano de tal que la iglesia local. Y eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Y tampoco es de parte de Dios. Claro, no estoy diciendo con eso que no debemos escucharlo a ellos, porque yo lo escucho. No estoy diciendo que no debemos leer libros de ellos. Claro, todo eso es importante. Pero nosotros como casa de Dios, como iglesia Casa de Gracia, debemos comer de la iglesia local, porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado. No menospreciar ni desvalorizar lo que Dios nos ha dado. Amén. No estoy diciendo con eso que no podemos escuchar a otras personas. No me malinterpreten. Amén. ¿Están conmigo? Ok, entonces dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, porque Pablo es apóstol. Pablo fue quien fundó la iglesia de Corinto, por ende él puso el fundamento. Ok, el fundamento es importante. Sin fundamento no se puede edificar ningún edificio. Y otro edifica encima. Entonces Apolo vino para edificar encima del fundamento que está puesto. En otras palabras, Apolo no podía predicar otra cosa que Pablo ya no había predicado. Apolo no podía venir con otras instrucciones, con otra doctrina que no fuera la doctrina de Pablo, que Pablo le había enseñado. ¿Se dan cuenta? Porque entonces está levantando otro fundamento. Como dice la palabra,
en Efesios 2:20, que el fundamento está establecido. ¿Cuál es el fundamento? Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. La piedra principal, la piedra angular es Jesucristo, la piedra más importante de ese edificio. Sin esa piedra no hay edificio. Pero el fundamento es los apóstoles y profetas, la palabra de Dios. Entonces, basado en la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a edificar. Vamos a levantar el edificio. Pero no podemos poner otro fundamento, porque el fundamento ya está puesto. O sea, nosotros no podemos poner otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y Pablo entonces dice, miren lo que dice, hablando de eso, miren lo que dice el Salmo 11 acerca del fundamento, lo importante que es el fundamento. Salmo capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los fundamentos de cualquier cosa son removidos, entonces todo se desborona. Todo se cae al piso. Y eso es lo que puede acontecer, y vamos a ver que puede acontecer en cualquier lugar. Si nosotros removemos el fundamento, entonces el edificio se va a destruir. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, el fundamento ya está establecido, así que ustedes no pueden venir con otro fundamento, un fundamento filosófico griego, a imponerlo en la iglesia, porque no trabaja. Y ustedes se van a dar cuenta que Pablo, cuando habla de fundamento, le está diciendo, si ustedes ponen otro fundamento de que no sea la palabra de Dios, entonces ustedes están levantando el edificio en madera, hojarasca, y ustedes lo vamos a ver. Entonces dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ya el fundamento está puesto, ahora vamos a ver cómo sobreedificamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿qué es lo que está hablando? La palabra de Dios. Si en ese fundamento se edifica con la palabra de Dios, entonces se está edificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero si se levanta ese fundamento con madera, heno, hojarasca, se está entonces levantando edificio con falsas doctrinas. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos entonces a sobreedificar sobre el fundamento de la palabra? ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? ¿Qué doctrina? ¿Cómo vamos a predicar? Y Pablo es muy cuidadoso y nos dice a nosotros, tenemos que tener cuidado, especialmente a los pastores y maestros, tengan cuidado que ustedes predican desde el púlpito. Porque aquí viene una sentencia, dice, porque la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y nosotros sabemos que el fuego, cuando estos metales, el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por el fuego, son purificados. Pero ¿qué? La madera, el heno y la hojarasca, cuando el fuego le toca, lo destruye inmediatamente. Si permaneciere la obra de alguno, escuchen esto, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué es lo que? Porque Pablo le está hablando a personas salvas acá, a la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, habrán personas dentro de la iglesia que se salvarán, como decimos nosotros, a chepa. Se salvarán porque Dios es misericordioso con ellos. En otras palabras,
lo que Pablo está diciendo, supongamos que haya un fuego en un hogar y la persona se salva apenas, perdió todas sus pertenencias, pero él se salvó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Van a haber personas que van a perder todo lo que hicieron en esta tierra porque no lo hicieron para Cristo, sino lo hicieron para ellos mismos. Pero sus vidas van a ser salvas y se van a salvar, pero no van a recibir absolutamente nada en los cielos. Pero se van a salvar como por el fuego. Así es la misericordia de Dios. Cosas que a veces no entendemos, ¿verdad que no? Pero el ejemplo que nos está dando Pablo a nosotros es que van a haber personas que van a perder todo lo que han hecho porque no lo han hecho para Cristo y por Cristo. Lo han hecho para ellos mismos. Y el versículo 16, Pablo, hasta el versículo 23, Pablo entonces cambia la temática y empieza a hablar de la sabiduría. ¿Cómo nosotros debemos aplicar la sabiduría en cómo vamos a edificar? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hemos nacido de nuevo, por ende el Espíritu de Dios está en nosotros. Todo aquello que son parte de la iglesia, el Espíritu de Dios mora en cada uno de esas personas, dice Pablo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que Pablo está dándonos es una advertencia a nosotros acá. Y nos está diciendo, tengan cuidado, ¿qué ustedes hacen con lo que ustedes han recibido? Porque todos aquellos que traen otras doctrinas a la iglesia piensan destruir el templo de Dios con esas falsas doctrinas. Pero aquellos que traen esas falsas doctrinas, hermanos, recibirán una recompensa no muy grata de parte de Dios. Así que por esa razón es tan importante la doctrina en la iglesia. Hay personas hoy día que ya no le importan las doctrinas y dicen, no, las doctrinas no son importantes. Bueno, entonces no abras la Biblia, porque la Biblia está llena de doctrinas. Porque la doctrina es una enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. No podemos despreciar la doctrina, las enseñanzas bíblicas. Si alguno destruyera el templo, será destruido por Dios. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿De qué está hablando? De la sabiduría de los hombres, contraste a la sabiduría de Dios. Eso es lo que está hablando Pablo. Ustedes quieren abrazar la sabiduría de los griegos, pensando que la sabiduría de los griegos sobrepasa la sabiduría de Cristo. Pero no. Háganse ignorante, en otras palabras, para alcanzar la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice Pablo, para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Cuántas personas son sabias en su sabiduría humana? Pero cuando viene a las cosas de Dios son ignorantes, son tercos. Por eso dice Pablo dice que Dios tomó a los más necios para avergonzar a los sabios hoy día. Nos tomó a nosotros. ¿Cuántas personas no tienen sabiduría humana? Y cuando nosotros le hablamos de lo que es la simplicidad del evangelio, se burla de nosotros. Cuando nosotros le hablamos de la cruz, que el evangelio, hermanos, es Cristo, poder de Dios en la cruz del Calvario. Lo que dijo Pablo. ¿Cuántas veces Pablo dijo, no, es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Pero para ellos es locura. Ellos no lo pueden entender de esa manera. ¿Qué es lo que Pablo dice en el capítulo 2? Cuando Pablo habla de que muchos de ellos no van a entender cómo Dios hizo lo que hizo a través de Cristo. No lo van a entender.
Pero Pablo dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente por el Espíritu se puede entender esto. ¿Cuántas personas son más sabias que muchísimas personas en las iglesias? Pero cuando le hablan del Evangelio se hacen estúpidos. No entienden ni el ABC del Evangelio, porque se creen a sí mismos intelectuales y desechan el Evangelio de Jesucristo, porque para ellos es muy simple y es una locura. ¿Cómo es posible que un judío fue a una cruz y murió por mis pecados? ¿Cómo es posible? Eso no cabe en una mente, en la mente humana. Pero Pablo nos dice a nosotros que a Dios se le antojó salvar al mundo por la locura del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La cruz. Algo que no van a entender ellos, porque es por el Espíritu. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Está hablando a los corintios. No se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolos ni en Cefa. Gloríense en Cristo, no en los hombres, sino en Cristo, porque todo es vuestro. Escucha lo que Pablo dice, porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo es de vosotros, iglesia. Apolo es de vosotros, iglesia. Pedro es de vosotros. Todos son un regalo de Dios. Aún Cristo es un regalo de Dios que el Padre nos dio a nosotros, a la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos nosotros aplicar este mensaje? Bueno, yo le di le conté la historia del constructor, el hombre que le dijo a su nuero, a su yerno, que construyera la última casa. Pero quiero terminar con una historia, o no una historia, una anécdota, que quizás yo la di en un momento dado acá, pero hace muchos años. Porque el propósito de la iglesia no es entretener a la iglesia, sino de que la iglesia sea educada en la palabra del Señor. Había una señora que perdió a su esposo después de 50 años de casado. Y esos 50 años de casado fueron muy hermosos entre esta pareja. Y resulta que esta mujer, después que pierde a su esposo, entra en una crisis emocional. Y en esa crisis emocional ella se queda en la casa por 6 meses, 6 a 7 meses, y no sale afuera. Pero un día se le ocurrió caminar y salir afuera. Y cuando esta mujer está caminando, resulta que ve una tienda donde venden animales. Ella entra a la tienda y está viendo, y una señora, una de las personas que atienden en la tienda, se acerca y le hace una pregunta: señora, ¿le puedo ayudar? Bueno, la señora en ese momento dado, que tenía como 6 o 7 meses en su hogar y no hablaba con nadie, empezó a desahogarse con esa persona y empezó a contarle toda la historia de quién era su esposo, cómo era su esposo, cómo su esposo murió, etcétera, etcétera, y toda la crisis que ella estaba pasando. Entonces la señora le dice: yo sé lo que usted necesita a alguien que le acompañe. Usted necesita a alguien que esté con usted todos los días. Yo sé lo que usted necesita. Mire, aquí hay una lorita que habla hasta por los codos. Esa lorita le va a ayudar a usted en esta crisis, para sobrepasar esta crisis que usted tiene. Bueno, la señora va y se compra el lorito, se compra una jaula y se la lleva. Y cuando pasa una semana y la lorita no canta, la lorita no habla, y la mujer está preocupada y va donde la señora y le dice: señora, pero usted me dijo que si yo me compraba esta lorita, la lorita iba a hablar hasta por los codos y me iba a hacer compañía, pero esta lorita no habla
Nada, tiene una semana y no habla nada. Pero qué raro, porque esta lorita aquí hablaba hasta por los codos. Yo sé lo que usted necesita. Usted necesita comprarle a ella un espejito. Usted le compra el espejito y cuando ella se ve en el espejito, usted va a ver que habla. Bueno, la mujer compra el espejito, se lleva, una semana pasa, la lorita no habla. Va donde la señora y le dice, compré el espejo, no habla. 2 semanas que no habla la lorita. Oye, pero qué raro. Ya yo sé lo que usted necesita. Usted necesita comprarle un columpio. Mire, la lorita se monta en el columpio, luego se ve en el espejo y usted va a ver que la lorita va a hablar. Pasa otra semana y la lorita no habla. Viene la mujer donde la señora y le dice, señora, usted me prometió a mí que esta lorita me iba a acompañar, me iba me iba a hablar, iba a pasar este proceso con ella, pero nada, esta lorita no ha hablado. Pero qué extraño, qué cosa más rara. ¿Sabes qué? Lo más probable es que esta lorita necesite esta cosita acá, que ella salta, luego se monta en el columpio, luego se ve en el espejo y va a hablar, usted va a ver. Pasa una semana y la lorita se muere. Y viene la señora y le dice, señora, usted me dijo a mí que comprara esta lorita, que iba a hablar hasta por los codos. Una semana no habló. Vengo la segunda semana, me dice que compre un espejo que va a hablar, no habló. Luego me dice que compre un columpio, no habla. Luego me dice que compre algo para saltar, tampoco. Y ahora se muere la lorita. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es posible que la lorita? Pero la señora está, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible? Y dice la señora, le pregunta a la señora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y usted le daba de comer a la lorita? Le dice ella, no, porque usted nunca me habló de eso. Ah, con razón la lorita se murió. No necesitaba el columpio, no necesitaba el espejo, ni necesitaba lo otro. Era que necesitaba ser alimentada. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que en muchos lugares, lamentablemente, se le da a la lorita para que hable, se le da un espejo. Y se entretienen las personas con un espejo, con un columpio y con unas montañitas, pero nunca se le da de comer. Lo más importante en la iglesia no es que el lorito hable a través de un espejito, a través de un columpio, no, es la palabra de Dios. Si la iglesia no se le da la palabra de Dios, se va a morir como el lorito. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era lo mismo. Ellos estaban muriendo de hambre y Pablo dijo, ustedes son unos niños porque no se están alimentando por la palabra, sino que están comiendo de maestros falsos que le están predicando otras cosas. Y lo único que hacen es entretenerlos a ustedes y tarde o temprano se van a morir, espiritualmente hablando. Bueno, que no nos suceda como el lorito y como la mujer. Hermanos, la iglesia no es para ser entretenida. La iglesia es para que se le dé la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces la iglesia se va a desarrollar y la iglesia va a crecer. Y la mundanalidad va a salir de la iglesia. Porque lo único que hace la mundanalidad es que hayan divisiones en la iglesia y chismes en la iglesia. Cuando hay chismes en la iglesia, cuando hay división en la iglesia, es porque en la iglesia hay división, es porque hay grupos en las iglesias. Eso sucede cuando en las iglesias hay divisiones. Todo aquel que divide una iglesia es porque es un mundano. Todo aquel que hace chismes en una iglesia es porque es un mundano todavía. ¿Me están escuchando? Y eso es lo que Pablo nos está predicando y nos está enseñando en estas pocas palabras aquí en Corinto, que tengamos que tener cuidado. Y la iglesia de Corintos, hermanos, no fue una carta que Pablo le escribió, fueron 2. De tantos problemas que había en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo se metió en la iglesia. El mundo se metió en la iglesia. Aunque había un remanente allá en la iglesia de Corintios, había un remanente de santos, de hombres y mujeres fieles a Dios, pero la mayoría trajo el mundo a la iglesia. Y por eso se estaban comportando como se estaban comportando. Que un hijo se acuesta con la madrastra. Mire lo que estaba pasando en esta iglesia. Y Pablo dice
que aquellos que se comportan de esa manera hay que echarlo fuera para que aprendan disciplina, dice Pablo. O sea, Pablo le da un procedimiento a esta iglesia de cómo se debe disciplinar a ciertas personas que continúan viviendo de esa manera. Si nosotros tuviéramos a Pablo como un pastor, ¿cómo nosotros actuaríamos? Pablo no era algo fácil, hermanos. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo, Pablo era fuerte. Pero Pablo lo hacía por el bienestar espiritual de las iglesias y del creyente. Así que cuando Dios nos disciplina a nosotros y nos habla a nosotros, regocíjate, es porque tú no eres bastardo, sino que tú eres hijo, y al hijo Dios lo disciplina. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos entendido, Señor, a través de este mensaje, que no podemos, Señor, abrazar la sabiduría de este mundo que es hueca, que es vacía, vana, Señor, sino que debemos abrazar la sabiduría de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que debemos, oh Dios, estar unidos y no hacer partidos en la iglesia, que debemos, oh Dios, dejar todo ese bagaje del mundo, Señor, y santificarnos en tu verdad, en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida de tu agrado. Ayúdanos a vivir, Señor, un cristianismo de integridad y verdad. Ayúdanos, oh Dios, a no ser hipócritas, sino a tener una sola careta, la careta y el rostro de Cristo. Que la gente, Señor, vea en nosotros la humildad y la mansedumbre que proceden de nuestro Dios. Ayúdanos, oh Dios, a caminar, Señor, cada día en humildad y en simplicidad. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos hacen daño. Ayúdanos, oh Dios, a ser uno, como tú oraste al Padre, que seamos uno para que el mundo sepa que tú fuiste enviado por el Padre. Señor, danos sabiduría. Sabiduría, Señor, de los cielos, de lo alto, para que podamos conducirnos en este mundo piadosa, Señor, y adecuadamente. Eso te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.